Muy buenas tardes, pueblo de Dios. Hoy los saludo muy cordialmente. Hoy vamos a estudiar un tema muy importante: el sello de Dios y la marca de la bestia. El tema que hoy vamos a estudiar tiene de algo que impacta, que influye en el verdadero amor de Dios: el sello de Dios y la marca de la bestia. Cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis y reflejamos el verdadero amor en el concepto de la verdad y de la pureza, que es el sello de Dios, que es la marca de la bestia, cuál es el origen del sello de Dios en la formación y en la fortaleza divina del poder del Espíritu Santo en la formación de Dios, y que es la parte contraria a Dios, es la marca de la bestia. Y eso es lo que hoy vamos a estudiar. Cuando leemos el libro de Apocalipsis en el capítulo 7, en el capítulo 7, versículo 2, versículo 3, vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le habían dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, y diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Eso es el principio de la formación. Por eso cuando nosotros estudiamos el sello de Dios y la marca de la bestia, vemos el concepto en el cual Dios nos está revelando en una formación. Ahora, cuando leemos el libro de Efesios, en el capítulo 1, versículo 13, Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando uno es sellado con el poder del Espíritu Santo de la promesa, wow, mira, eso es gloria a Dios, eso es bendición. Y bueno, y cuando leemos Efesios capítulo 4, versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Wow, mira, esto es más hermoso. Por eso tenemos que honrar y glorificar a Dios sobre todas las cosas en una bendición de amor. Ahora, cuando leemos el libro de Juan me dice lo siguiente, en el capítulo 14, versículo 15: porque ejemplo ha dado para que, como yo he hecho, vosotros también hagáis, para que nosotros hagamos lo que el amor de Dios nos está diciendo. Y cuando leemos el versículo 16, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Cuando leemos el versículo 17, si sabéis esta cosa, bienaventurados seréis si lo hiciereis. Cuando uno hace las cosas como Dios nos está ordenando, bueno, eso nos llena a nosotros de amor y de bendición, porque recuerden de que cuando nosotros santificamos, que es el sello de Dios, que es la bendición en la cual Dios nos está indicando en su santa palabra, esa es la formación en la cual Él nos está diciendo el sello de Dios y la marca de la bestia. Es el camino de la bendición en la cual debemos nosotros tener el sello de Dios, que es la bendición, y la marca de la bestia es la parte contraria, es el enemigo que muchas veces
falsifica las cosas de Dios. Por eso se llama el sello de Dios y la marca de la bestia. Ahora, cuando leemos Isaías 8:16, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Y fíjense usted cuando leemos Primera de Juan en el capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y cuando leemos Primera de Juan en el capítulo 2, versículo 4, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Esto quiere decir, si yo digo, yo lo conozco, a él, pero está bien, yo conozco a Cristo Jesús, en el sentido de que digo que yo soy cristiano y estoy alabando y glorificando a Dios, pero si yo no sigo sus pasos y no sigo la formación en la cual Él me está enseñando, en la cual yo quedo como un mentiroso, y eso me lo está confirmando aquí en este texto de Juan, porque dice, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Si yo digo que yo lo conozco a él, pero no guardo sus mandamientos, soy un mentiroso, porque no estoy incumpliendo sus pasos, su formación en la cual él me enseñó. Sí, por eso se llama el sello de Dios y la marca de la bestia. ¿Cuál es el sello de Dios? El sábado, que es el día del Señor. Cuando yo guardo el sábado, porque estoy guardando los mandamientos de Dios, estoy obedeciendo a Dios en sus mandamientos. Entonces, si yo obedezco a Dios en su formación, entonces eso quiere decir de que sí, yo ando en la obediencia. Pero si yo digo, yo lo conozco, pero no guardo los mandamientos de Dios, entonces yo soy un mentiroso. Soy un mentiroso y la verdad no está en él. Si tú vas a una iglesia el día domingo y está desobedeciendo el carácter de Dios, la verdad no está en esa iglesia, porque está desobedeciendo el carácter de Dios. Porque si uno anda en la obediencia de la palabra de Dios, anda en los pasos de Cristo Jesús. Porque si yo digo, yo conozco a Cristo Jesús, pero desobedezco a Dios en los mandamientos de Dios, entonces yo soy un mentiroso y la verdad no está en mí. Y eso es lo que Dios me está diciendo a mí en este texto de Primera de Juan, en el capítulo 2, versículos 3 y 4. Y cuando leemos el versículo 5, pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos con Él. Cuando nosotros andamos en la obediencia de su palabra, estamos con Él. Nos estamos perfeccionando en su formación y en su amor. Por eso que tenemos que seguir la doctrina de Dios. Y cuando leemos Juan, versículo 6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo debemos andar? Como Él anduvo, en una formación de obediencia. Si tú vas a una iglesia el día domingo, está desobedeciendo a Dios. Y la verdad no está en esa iglesia, porque está desobedeciendo a Dios. Y por eso se llama el sello de Dios y la marca de la bestia. El sello de Dios es cuando tú guardas el sábado, que es el día de la formación, del amor, de la enseñanza, de la creación, en la cual Él nos enseñó a nosotros. Y la marca de la bestia es la parte contraria, es la copia, que quieren copiar la mentira, el engaño. Cuando tú vas a una iglesia el día domingo, está desobedeciendo a Dios, está desobedeciendo el carácter de Dios. ¿Y cómo lo comprueba usted?
escudriñando su santa palabra. Por eso yo los invito a que escudriñen la palabra. Léase Primera de Juan en el capítulo 2, del versículo 3 al versículo 6, para que tú compruebes bíblicamente lo que Dios nos revela en su santa palabra. Ahora, cuando leemos Mateo en el capítulo 5, versículo 21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y cuando leemos Mateo 5:22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Fíjate, cuando nosotros seguimos escudriñando la palabra de Dios, ahí en el contexto vemos lo que Dios nos revela a nosotros en una formación. Él nos habla y nos dice la gran verdad. ¿Cómo nos enteramos de la verdad de Cristo Jesús? Escudriñando su santa palabra. Vamos a seguir estudiando su santa palabra. Vamos a leer el versículo 25. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. En el versículo 28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y eso lo vemos en Mateo capítulo 5, del versículo 21 al 28. Ahí vemos la gran verdad que Cristo Jesús nos enseña. Y por eso cuando nosotros estudiamos su santa palabra, vemos cómo Cristo Jesús nos habla con amor y bendición. Y por eso que estudiando la palabra de Dios nos enteramos de muchas verdades que dentro de la iglesia no te la van a decir. No te la van a decir porque tú tienes que escudriñar tu santa palabra, ¿verdad? Tú tienes que escudriñar, leer, prepararse, estudiar, meditar. Y cuando tú meditas a través de la Sagrada Escritura, Dios te da sabiduría y entendimiento de la palabra de Dios. Por eso yo los invito, hermanos, escudriñe la palabra de Dios, para que tú llegues a entender el mensaje que Cristo Jesús nos está transmitiendo en una formación de pureza. Por eso vamos a estudiar Mateo 12:12. Pues cuanto más vale un hombre que un ovejáis, por lo siguiente, es lícito hacer el bien los días de reposo. Es lícito. Cuando nosotros hacemos el bien, estamos bendiciendo, estamos dando una formación, porque cuando tú haces una formación de obediencia, en la cual en el día de reposo, para darle al prójimo el amor de la pureza, está dando la formación en la cual Dios nos transmite. Y por eso Él nos está diciendo aquí en el versículo Mateo 12:12, pues cuanto más vale un hombre que una ovejáis, por consiguiente es lícito hacer el bien los días de reposo. Es lícito hacer el bien el día de reposo. Cuando tú haces algo bien para agradar a Dios, lo está haciendo bien, porque lo está haciendo con amor y bendición para Dios en el día de reposo, porque está certificando la formación de la pureza en la cual Dios nos enseña. Es lícito hacer el bien para la obra del Señor. Ahora cuando leemos Mateo 12:8, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Y cuando leemos Mateo 5:17,
17. No penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplir la ley. Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5:19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Más que cualquiera que lo haga y lo enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¡Wow! Esto es la formación en la cual Dios nos está enseñando. Por eso que tenemos que obedecer los 10 mandamientos de la ley de Dios. Eso es la formación en la cual Cristo Jesús nos está enseñando. La obediencia. Enseñar el verdadero concepto del amor. Vamos a estudiar el libro de Hechos en el capítulo 5, versículo 32. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también de el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que obedecen. Los que obedecen los 10 mandamientos de la ley de Dios. Porque mira, muchas personas dicen, pero es imposible obedecer a Dios en los 10 mandamientos. Yo le digo, nada es imposible. Todo es posible guardarlo. Porque cuando nosotros guardamos los 10 mandamientos de la ley de Dios, estamos entrando en el carácter de la formación de Dios. Por eso que para el ser humano se cree que todo es imposible debido al pecado, debido a la carne pecaminosa que nosotros heredamos de nuestros primeros padres. Pero si nosotros ponemos voluntad propia para nosotros obedecer a Dios, estamos alcanzando la gracia a través de Cristo Jesús. ¿Y cómo podemos alcanzar la gracia de Cristo Jesús? Obedeciendo los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Ahora vamos a estudiar en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, versículo 8. De ahí vamos a estudiar el acuérdate. ¿Qué significa el acuérdate? ¿Qué es? Por lo menos cuando una persona te dice acuérdate, de repente alguien te dijo para tal día hay tal compromiso. Entonces, acuérdate, es algo que ya sucedió, ¿verdad? Algo que ya sucedió. Entonces, acuérdate del día de reposo para santificarlo y hará toda tu obra. Bueno, acuérdate. Ese acuérdate quiere decir que algo que te está recordando, que ya hiciste, algo que ya hiciste. Y el acuérdate quiere decir acuérdate. Y eso, algo que te está indicando de que ya existe. Cuando leemos Éxodo 29, 6 días trabajará y hará toda tu obra. 20:10, más el séptimo día, día de reposo, es para Jehová tu Dios. No haga en él obra alguna, ni tu hija, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tu puerta. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, más el mar y todas las cosas que en ellos hay,
y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Fíjese, y lo santificó, lo bendijo y lo santificó, el día de reposo. Por eso se llama el sello de Dios y la marca de la bestia. Lo santificó el día séptimo. Lo bendijo y lo santificó. Y el día que Dios hizo para el descanso fue el sábado, exclusivamente el sábado. El sábado es el día del Señor, para nosotros honrarlo y glorificarlo a Él. ¿Y cómo lo comprobamos también? En el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículos 1, 2 y 3. Fueron pues acabados los cielos y todos el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Cuando nosotros obedecemos a Dios en el día séptimo, estamos obedeciendo al Dios de la creación, al Dios Padre. Porque ¿cuál es nuestro Dios Padre? Es el Padre de la creación del cielo y la tierra. Y estamos obedeciendo a Él, al único Padre. Porque Él bendijo el día séptimo y lo santificó. Y cuando tú lees en el libro de Génesis, ahí lo vas a comprobar. En el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículos 1, 2 y 3. Y en el versículo 3 específicamente dice: y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y Él nos dio el ejemplo a nosotros, para nosotros glorificarlo a Él como único Padre creador del cielo y la tierra. Ahora, cuando leemos Lucas, en el capítulo 4, versículo 16, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Él reposó el día sábado. Cristo Jesús, como de costumbre, en la sinagoga. Ahora, cuando leemos Marcos, en el capítulo 2, versículos 27 y 28, también le dijo: el día de reposo que fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Y por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Fíjese usted que este versículo tan exacto, tan completo, en el cual Dios nos está hablando a nosotros. Él nos está diciendo, claro, también le dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y el día de reposo es el sábado, que es el día del Señor, que es el séptimo día que Dios santificó y selló y lo bendijo, para que nosotros lo obedezcamos a Él, al Padre creador del cielo y la tierra. Vamos a estudiar Mateo capítulo 24, versículo 20. Ora pues que vuestra huida no sea en invierno, ni en el día de reposo. Cuando leemos Mateo 19, 17, Él le dijo: ¿por qué no me llama bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Más
si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos de Dios. ¿Por qué no me llamas bueno? Solamente hay uno, que es el Padre creador del cielo y la tierra. Él es el único. Él es la formación. Y a Él es que le debemos la honra y la gloria. A Él, a nuestro Padre creador. Y cuando leemos Lucas en el capítulo 16, versículo 31, mas Abraham le dijo: si no oyes a Moisés y a los profetas, tampoco se perjudicarán, aunque alguno levantare de los muertos. Y cuando leemos Hebreos capítulo 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién le dice amén? Gloria a Dios. Jesucristo es el mismo de siempre. A Él le debemos la honra y la gloria, a nuestro Padre Creador. Por eso que tenemos que glorificarlo a Él día a día, todos los días, alabarlo y glorificarlo a nuestro Padre Creador. Vamos a leer Primera de Crónica en el versículo 17, versículo 27. Ahora has querido bendecir la causa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová, la has bendecido y serás bendita para siempre. Gloria a Dios. Bendita para siempre. Vamos a leer Génesis nuevamente. Versículo 2, versículo 3, y esto me lo confirma. Bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Y qué me dice Primera de Crónica, versículos 17, 27? Y ahora has querido bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová, la has bendecido y será bendita para siempre. Por eso el sábado es bendecido por el Señor para siempre, porque es el día del Señor en el cual nosotros vamos a alabarlo a Él y glorificarlo. Vamos a estudiar en el libro de Hechos, en el capítulo 17, versículo 2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. En el libro de Hechos, en el capítulo 18, versículo 4, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Por eso, hermanos, en Cristo Jesús, ¿cuál es la mejor forma de nosotros glorificar a Dios? Obedeciéndolo a Él en su santo día, obedeciéndolo en el día de la formación, que es el sábado, que es el día del Señor. Ahora vamos a leer Hebreos capítulo 4, versículos 9 y 10. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de su obra, como Dios de la suya. Fíjese usted, aquí este versículo me comprueba más a mí la creación de Dios. En el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 3. Cuando yo leo Hebreos capítulo 4, versículo 9 y 10. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Un reposo para el pueblo de Dios. ¿Y cuál es el día de reposo para el pueblo de Dios? El sábado, que es el día del Señor. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de su obra, como Dios reposó de la suya. Cuando yo obedezco a Dios en el día de reposo, que es el sábado, día del Señor,
Estoy obedeciendo ¿a quién? Al Padre creador del cielo y la tierra. Porque Él hizo el día de reposo especialmente para alabarlo y glorificarlo. A Él. Y aquí Él me lo está diciendo en su santa palabra. Ese es el día especialmente para alabarlo y glorificarlo. Ahora cuando estudiamos a Ezequiel, en el versículo 20, en el capítulo 20, versículos 19 y 20, yo soy Jehová, vuestro Dios, anda en mis estatutos y guarda mis preceptos y ponlo por obra y santifica mi día de reposo y sea por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Cuando yo ando en la obediencia de su palabra, aquí está la señal que Él me está dando, porque yo lo estoy obedeciendo a Él. Ahora, cuando yo leo Éxodo capítulo 31, del 12 al 18, habló además Jehová a Moisés, diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: en verdad vosotros guardaréis mi día de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que los santificó. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajarán, más el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabajare ese día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo, hijos de Israel, celebrándolo por generaciones, por pacto perpetuo. Señal que es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. Y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí 2 tablas del testimonio, tabla de piedra escrita con el dedo de Dios. Y cuando nosotros hablamos del pueblo de Israel, ¿qué es el Israel? Cuando nosotros vemos el Israel hoy en día, que es el seguimiento de la formación, el Israel del amor, el Israel de la esperanza, el Israel de la vida, para nosotros seguir el camino de la obediencia a la palabra de Dios. Nosotros somos israelita espiritual, somos la iglesia de Dios, porque seguimos los pasos de Cristo Jesús, somos la formación de Él, porque andamos en esa obediencia, y ese pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel es una formación de amor y de pureza para seguir la obediencia de la palabra de la bendición de Dios. El pacto del amor, el pacto de la esperanza, el pacto de la fortaleza para seguir la formación del poder del Espíritu Santo en la creación y en la formación que Dios tiene con su pueblo, que es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel somos todos nosotros, porque todos nosotros somos Israel espiritual. El Israel que se ha mantenido en la formación espiritual a través del pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel, sigue vigente en la formación de Cristo Jesús, siguiendo los pasos del verdadero amor de Dios. Esa es la formación en la cual Cristo Jesús nos enseña la esperanza viva de la fortaleza divina para seguir el camino de la obediencia a la palabra de Dios. Por eso, hermanos,
siguiendo los pasos, siguiendo la formación. Y aquí quiero hablarle ahora de lo que es la marca de la bestia. La marca de la bestia. Cuando leemos a partir de una disciplina engañada y prácticamente desorientada, cuando se aleja totalmente de Dios. La marca de la bestia es cuando la persona se aleja totalmente de Dios y obedece a la bestia. Es contraria a Dios. Es contraria a Dios. Es la mentira, es el engaño. Por eso hay que tener cuidado, hermanos, en Cristo Jesús. Porque cuando nosotros andamos obedeciendo a Dios, tenemos que estar alerta en una formación pura hacia el sello original, que es el sello de Dios. El sello de la formación y de la obediencia de su palabra, que es el concepto del amor, porque somos israelita espiritual, porque mantenemos viva la llama viva de Cristo Jesús, porque somos la iglesia de Dios en Cristo Jesús, formado en una esperanza de lucha y de formación para llevar ese mensaje al pueblo de Dios que lo necesita, para que no se deje engañar por la marca de la bestia. La marca de la bestia es el engaño, es la mentira. Y por eso yo lo alerto a cada uno de ustedes para que no caiga en la garra de la marca de la bestia. Vamos a seguir estudiando Apocalipsis en el capítulo 13, versículos 16 y 17. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se le pusiesen una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Eso es el que desobedece el carácter de Dios, el que cae en la garra de la marca de la bestia. Por eso, pueblo de Dios, cuando tú obedeces a la marca de la bestia, porque es el engaño, el sello de Dios en la creación, en la formación en la cual Dios reposó, es el día séptimo, es el día del Señor, que es el sábado. La marca de la bestia es lo contrario a Dios. Cuando tú vas a una iglesia el día domingo, está obedeciendo a la marca de la bestia, porque es todo lo contrario, es todo lo contrario. Y por eso hay que tener mucho cuidado. Por eso yo los invito a escudriñar la palabra de Dios. Escudríllala a fondo, y en ella tú vas a entender la verdad que Cristo Jesús nos enseña en su santa palabra. Ahora, cuando leemos Mateo 24, versículo 15 al 22, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Por eso yo los invito, el que lee entienda el mensaje que nos transmite estos grandes profetas de Dios. Mateo 24, 16. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa.
y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su carpa. Mas hay de las cosas que estén encinta, de las cosas que estén encinta y de las que estén y de las que crían en aquellos días. Ora pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo. Porque habrá entonces una gran tribulación en la cual ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni habrá. Y así aquellos días fuesen acortados, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos. Aquellos días serán acortados. Por eso, y eso lo vemos en Mateo 16, en Mateo 24, versículo 16 al 22. ¿Cómo podemos nosotros estudiar la palabra de Dios? Es estudiándola a fondo. Vamos a estudiar Daniel en el capítulo 11, versículos 30 y 32. Porque vendrán contra él naves que quitían y él se contrirán, volverán y se enojarán contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderán con los que abandonan el santo pacto, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitará el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Fíjese usted cómo nosotros hoy en día vemos que todas las profecías se están cumpliendo. Cuando leemos por lo menos el libro de Daniel me lo está confirmando. Daniel capítulo 11, versículo 30 al 32. Todo esto son profecías que se están cumpliendo. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros entender el mensaje que Cristo Jesús nos está hablando? Escudriñando la palabra de Dios. Vamos a estudiar Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Vi volar por el medio de un cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adora a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Otro ángel le seguía diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de la fornicación. Y eso lo vemos en el libro de Apocalipsis capítulo 14, versículo 8. Entonces, todas estas cosas las vemos en una forma en la cual nosotros, como cristianos, tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Escudriñarla y sentirla, porque la señal está ahí, está clara. ¿Y cómo tenemos que nosotros ver esa formación? Bueno, leer su palabra. Leer en una forma en la cual nos enseña, por lo menos cuando leemos Isaías. Isaías en el capítulo 66, él me dice lo siguiente, en el versículo 15, porque he aquí Jehová vendrá como fuego
y su carro como torbellino, para descargar su ira con furor y su reflexión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y a los muertos de Jehová serán multiplicados los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros. Los que comen carne de cerdo y abominación y ratón justamente serán talados, dice Jehová. Porque yo conozco sus obras y su pensamiento. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Y porque entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Jub, a Lud, a dispararán el arco de Tubal y a Labán y a la costa de Haná, que no oyeron de mí y ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria y entre ellas las naciones. Por eso, hermanos, cuando nosotros vemos ese concepto en la cual vemos una verdad que está escrita ahí, está formada ahí, tenemos que analizarla y verla y analizarla. Porque hoy en día la gente se aleja cada día más de Dios. Cada día está más alejada de Dios. Porque no ven el concepto del amor en la cual Dios nos habla a nosotros. Y Él nos dice en una formación pura. Por eso cuando nosotros nos formamos en Cristo Jesús, mantenemos la lealtad al Padre Creador. Le damos gracias a Él por esa formación. ¿Y cómo nosotros vamos a mantener la lealtad? Bueno, obedeciendo los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Y por eso lo vemos en Hebreo, en el capítulo 4, en el versículo 9 y 10. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Hebreo 4:10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de su obra como Dios de la suya. Ahí estamos nosotros dando en una formación. Cristo Jesús nos está enseñando. Él me está enseñando a mí en este texto cómo debo yo mantenerme fiel a Dios. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Si yo amo a Dios, tengo que mantenerme fiel a Dios, ser fiel a su palabra, ser obediente al verdadero amor de Dios, mantenerme firme en el Señor, ser fiel a Dios. Por eso, pueblo de Dios, yo los invito a ser obedientes. La marca de la bestia es lo oponente a Dios. La marca de la bestia es la desobediencia a Dios. Si tú vas a una iglesia el día domingo, está desobedeciendo a Dios. Lo está desobedeciendo porque es lo opuesto a Dios. El sello de Dios es el sábado, es la formación, es la obediencia de la creación. Por eso cuando tú lees Génesis en el capítulo 2, versículo 3, porque Dios bendijo y santificó, lo bendijo y lo santificó, y está obedeciendo a Dios en ese día exactamente, en el día de la creación, que es el sábado, que es especialmente en la cual Dios hizo especialmente para que nosotros lo alabemos a Él. Porque recuerde de que el sábado es en la cual Dios bendijo especialmente para alabarlo a Él. Y Él lo hizo especialmente para Él, porque Él lo hizo exclusivamente para Él. Él lo bendijo y lo santificó, el día de reposo que es el día del Señor.
Por eso, pueblo de Dios, yo los invito a seguir los caminos de Dios, no el camino al contrario. Porque si tú sigues el camino contrario, está desobedeciendo a Dios. Hay dos caminos en la vida, que es el camino de la bendición y el camino de la maldición. Los dos caminos indican el camino del sello de Dios y el otro camino es el sello de la bestia. ¿Cuál de esos dos caminos tú quieres agarrar? ¿El sello de Dios o el sello de la bestia? El sello de Dios es cuando tú estás obedeciendo a Dios en los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Y el sello de la bestia es todo lo contrario, es la desobediencia, es el engaño, es la mentira. Y la lealtad original de la obediencia para alcanzar la gracia de Cristo Jesús es el sello de Dios, creado desde el principio, desde la creación. Cuando tú honras a Dios desde el día de la creación, estás entrando en la verdadera obediencia. Bueno, pueblo de Dios, Dios me los bendiga y será otra oportunidad. Seguiremos escudriñando su santa palabra. Bueno, hoy es sábado, día del Señor. Hoy es el día en el cual nosotros lo alabamos y lo glorificamos. Feliz santo sábado, pueblo de Dios. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes.